Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer al ingeniero Braulio Laarte por esta conferencia, por su presencia acá, por compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. Invitamos entonces a nuestro cuarto simposista. Queremos invitar a la palestra al ingeniero Leopoldo Viteri. El ingeniero Leopoldo Viteri viene en representación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Él va a hablarnos sobre las experiencias en el Ecuador y Latinoamérica del proceso racional voicing. Pastoreo. Experiencias en el Ecuador y Latinoamérica de pastoreo racional voicing. Sí, mil disculpas si no. El ingeniero Leopoldo Andrés Viteri Velasco es ingeniero zootecnista, posee maestría en producción animal, mención en reproducción y mejoramiento animal. Posee certificados de producción animal de la Escuela Centroamericana de Ganadería en Costa Rica, goza de experiencia en el manejo de programas de inseminación artificial, pastoreo racional voicing, además es asesor técnico. Desde noviembre del 2011 hasta la actualidad es docente de la Universidad de la SPAN en Calceta, de las cátedras de bovinos de carne, bovinos de leche, mejoramiento animal. Actualmente es el coordinador del hato bovino de la SPAN. Y sin más, pues, vamos a... Bueno, entonces con ustedes el ingeniero Leopoldo Viteri. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Quiero agradecerle la invitación a Alexagro, especialmente a la ingeniera Alexandra Andrade por permitirme estar con ustedes aquí a compartir estas experiencias, posiblemente muy diferentes a las que han expuesto los compañeros, incluso el técnico brasilero. Ya lo vamos a ver, que es el pastoreo racional UASAN. Si bien es cierto que vengo por la Universidad SPAN de Calceta, de la Facultad de Veterinaria, más me considero representante de los ganaderos, porque tengo 23 años en ganadería y eso es lo primero que soy en esta vida que Dios nos ha dado. Bueno, lo que sí me da pena es que recién me entero del pastoreo racional UASAN hace apenas 5 o 6 años. Posiblemente muchos de ustedes o algunos de ustedes no conozcan todavía de este sistema tan interesante y que es completamente diferente a lo que hemos estado viendo en el día de hoy. Claro, excelentes los programas, las propuestas de los compañeros, pero podríamos complementar este sistema que ya lo van a ver con todas las investigaciones de los compañeros. Correcto, bueno, vamos a explicarles que el pastoreo racional UASAN no es una simple guía de uso de los pastos, es la tecnología más eficiente, más moderna y más económica para la producción de utilidades limpias en base de pastos. Esta foto que ustedes observan es una foto en canoa, en Manabí, en mi finca, y ven el efecto ajedrez. ¿Qué es el efecto ajedrez? Es cuando uno ve una pastura y ve diferentes cuadros, pero unos están amarillos, otros verdes, otros está el ganado ahí, y a eso le llamamos el efecto ajedrez. Avanzando un poco. Bueno, y este señor que ustedes ven aquí es André Marcel Boissin. Es un científico francés y fue pionero en realizar el pastoreo racional UASAN. Fue el creador de las 4 leyes universales del pastoreo. No sé si se las habrán enseñado. Lastimosamente yo pasé por la universidad, por maestría, y nunca me las enseñaron. No sé, a los compañeros después ustedes pueden hacer el comentario al respecto. Este señor escribió 7 libros relacionados al encuentro entre la vaca y la hierba. Lastimosamente murió en La Habana en 1964 antes de una conferencia que iba a dar. Pero por suerte, llegó este señor, Luis Carlos Piñeiro, que es un agrónomo brasilero, y él fue el científico brasilero pionero en América en el pastoreo racional. Pero bueno, seguimos hablando de pastoreo racional. Fue fundador del Instituto André Boissin y creador de la expresión pastoreo racional Boissin, aunque en otros lugares se conoce con otros nombres como pastoreo racional simplemente, pastoreo racional intensivo, y hay muchos nombres más.
es el promotor indiscutible del PRB en América. Pero bueno, muchos me dirán, ¿qué es el PRB, verdad? ¿Qué es el PRB? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este tipo de manejo? Simplemente es la utilización racional en calidad y cantidad de la pastura. Como su nombre lo dice, no es pastoreo rotacional, es pastoreo racional. Un proyecto de PRB bien administrado produce al primer año 3 veces más que la producción convencional de la región en la que está implantado y puede llegar a 6 UGM por hectárea. UGM es unidad ganadera mayor, o puede ser animal bovino, como lo quieran llamar. Normalmente, en la ganadería tradicional y en el último censo, sabemos que apenas en el Ecuador o en la ganadería tradicional de Latinoamérica, digamos, es una vaca o un GM por hectárea. Pero en el último censo nos encontramos con la novedad que incluso es menos, es alrededor de 0.6, si me ayudan ustedes, algo sabían con el dato, por hectárea, animal adulto por hectárea. Mientras que con este sistema nosotros podríamos llegar a 6 UGM por hectárea del pastoreo. Eso es lo interesante de este sistema, eso es lo que más les debería llamar la atención en este sistema. Bueno, ¿por qué PRB? Por estas razones específicamente. Porque produce más por hectárea. Incrementa la fertilidad del suelo, pero sin utilizar abonos inorgánicos. Ya vamos a hablar, a ver de qué se trata. Tiene balance energético positivo. Yo quiero que ponga atención, especialmente el ingeniero, en este aspecto, a ver si me corrige, porque yo soy ingeniero zootecnista, no soy ingeniero agrónomo, y esta teoría, el libro de Luis Carlos Piñeiro nos dice que cada UGM, cada vaca, produce 7 kilos por metro cuadrado año estiércol. ¿Qué significa esto? Que devuelve al suelo anualmente nitrógeno 52 kilos, fósforo 12.80, potasio 36 kilos y calcio 31.90 kilos en forma orgánica, como lo decía el compañero. ¿Por qué no utilizar abonos orgánicos? La fisiología vegetal es la agronomía, lo que la fisiología humana es para la medicina. Sin el conocimiento de estos principios es imposible entender lo que ocurre con la vida vegetal. En PRB, las conductas del manejo del pasto y del ganado interactúan con la vida del suelo. No solamente nos podemos dedicar a tirar a los suelos abonos orgánicos, urea, nitrógeno, azufre, etcétera, etcétera. Ahí tienen que interactuar. Entonces, André Voisin en 1964 creó las 4 leyes universales del pastoreo. Estas leyes son muy interesantes. Tal vez me vaya a robar un poquito de tiempo, no los 15 minutos exactos, porque hay que asimilarlas bien. ¿Y qué dice la primera ley del reposo? Que para que el pasto cortado por el diente del animal pueda dar su máximo rendimiento, es necesario que entre 2 cortes sucesivos a diente haya pasado tiempo suficiente que permita al pasto almacenar en sus raíces reservas necesarias para un inicio de rebrote vigoroso y realizar la llamarada de crecimiento. ¿Qué es esto? Simplemente darle reposo al pasto. Pero ¿cómo lo hacemos? No lo podemos hacer si solo tenemos en una finca 10 potreros, 12 potreros. Tenemos que tener bastantes potreros. Ya vamos a ver cuántos. Entonces, es interesante, a lo mejor no los ayuda a ver, pero el pasto en los primeros 6 días produce muy poco, después del rebrote, que una vez que ha salido el ganado. El del día 6 al 9 apenas produce 1.600 kilos por hectárea de materia verde. Pero del día 9 al 18, en la época de lluvias, en el trópico estamos hablando, hay lo que se llama la llamarada de crecimiento, es decir, que el pasto crece a pasos agigantados y triplica la producción de los 9 días anteriores y llega a 4.700 kilos por hectárea.
A este periodo, de aquí hasta acá, se llama la llamarada de crecimiento, y es donde se debe consumir el pasto. Es decir, consumimos el pasto en su mejor estado. ¿Qué nos dice la segunda ley, la ley de ocupación? Esta se refiere al tiempo de ocupación de la parcela, que debe ser lo suficientemente corto para que en un pasto cortado a diente el primer día de la ocupación no sea cortado nuevamente por el diente de los animales antes que dejen la parcela. ¿Qué significa esto? Que lo ideal sería que tuviéramos un potrero para nuestras vacas cada día y de ahí lo rotáramos. Pero si tenemos 10 potreros, en 10 días no va a estar recuperado el pasto. ¿Correcto? Ahí vemos mejor la foto y observamos cómo está este grupo 1 en este potrero. Posiblemente va a ir al potrero siguiente, que es este que está acá, y luego al de acá, etcétera, etcétera. Luego tenemos la tercera ley del pastoreo, que se llama la ley de los rendimientos máximos. ¿En qué consiste esta ley? La ley de los rendimientos máximos dice que es necesario ayudar a los animales de mayores exigencias alimenticias para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que éste sea de la mejor calidad. ¿Cuáles son los animales de mayores exigencias alimenticias? ¿Qué me pueden decir ustedes? Es decir, los que están en la primera etapa de lactancia, los terneros, los animales que están a punto de ser faenados. Esos animales son los que más necesidades necesitan, entonces necesitan consumirse la parte principal del pasto. Aquí hay un trabajo del doctor Piñeiro en la Hacienda de la Alegría en Brasil, y esto quisiera, ingeniero, que le preste atención, porque ustedes hacen los análisis de pasto en línea. Algún momento estaré por allá para hacer trabajos, y no sé si ustedes lo pueden observar muy bien, pero este pasto está dividido en 3 partes, como ustedes lo ven. Entonces se hizo un experimento y las vacas que consumían la parte superior del pasto de la misma genética producían 20 litros, y los novillos que hicieron este experimento ganaban 1200 gramos diarios. ¿Por qué? Porque se consumía la parte superior. Los que se consumían la parte media ganaban 700 gramos los novillos y había una producción apenas de 8 litros, mientras los que se consumían la parte baja apenas ganaban 200 gramos al día y la producción de leche era de 4 litros. ¿Correcto? Entonces, de esa forma nos damos cuenta que ¿cómo vamos a hacer un análisis? Para hacer un análisis deberíamos hacer un análisis de las 3 partes del pasto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Correcto? Entonces, por eso es la tercera ley del pastoreo racional, que muy poco se practica. Incluso la gente que ya está haciendo pastoreo racional no la hace en esta ley, pero es tan importante, posiblemente una de las más importantes. Aquí tenemos el ejemplo de cómo haríamos la tercera ley del pastoreo, cómo la aplicaríamos. Si tenemos, supongamos que entran 150 animales de carga instantánea en un potrero, es decir, la carga instantánea es la cantidad de animales en un potrero determinado, en un día determinado o en un periodo de pastoreo de hasta 3 días. Esa es la carga instantánea. La carga animal es diferente, porque esa carga es la cantidad de animales que se sostienen en una cantidad de hectáreas por un determinado tiempo. Generalmente puede ser en la época de invierno o en la época de verano, como época de sequía, como conocemos ahora. Bueno, generalmente para aplicar la tercera ley del pastoreo, el 30% del hato tiene que ir al despunto, ¿correcto? Entonces esos animales se van a consumir la parte alta del pasto, los de mayores necesidades nutricionales, ¿correcto? Si tenemos 150 vacas en ese hato, generalmente vamos a escoger las 45 vacas que produzcan más o que generalmente estén en el primer tercio de la lactancia. ¿Por qué? Porque son los animales que producen más y los que necesitan rápidamente preñarse, ¿correcto? Entonces de esa forma las favorecemos. Luego el segundo día, el 70% del hato, vacas que producen leche todavía, vacas que están en el segundo o tercer tercio de lactancia,
pero esas vacas van a consumir lo que ha sobrado del pasto en el segundo día, ¿correcto? Y entonces ahí van las 105 vacas, van al repasto. Y de esa forma logramos concluir con la tercera ley del pastoreo. Vamos a ver la cuarta y última ley del pastoreo, apurándonos un poquito. Dice que para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es necesario que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en una parcela. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo mejor es que esté un día en cada parcela, o en cada potrero, pero se puede permitir hasta 3 días en una parcela, ¿correcto? Y que para tener rendimientos regulares, porque ustedes se han visto que generalmente mandamos el ganado a un potrero, tenemos un día, 2 días, 4 días, 5 días, que la producción esté estable. Pero vamos al día siguiente al corral y nos damos cuenta de que ha bajado la producción de leche. ¿Y qué le dice el vaquero? ¿Qué le dice el vaquero? A ver los vaqueros, ¿qué le dicen? No, es que el potrero ya anda el pasto. Entonces ahí ya no se cumple la cuarta ley porque no hay rendimientos regulares. Entonces se cambia a otro potrero, al quinto, al sexto, al séptimo, al 20º día, y ahí nuevamente la producción de leche comienza a subir. Por eso es que se dice que se debe utilizar la cuarta ley del pastoreo para los rendimientos regulares. Bueno, para cumplir con las 4 leyes universales del pastoreo, necesariamente se necesita hacer una división del área, ¿correcto? Porque si no, no lo podríamos hacer. Y no lo vamos a hacer con alambre de púas, obviamente, porque saldría muy costoso. Entonces deberíamos hacer con cercas eléctricas, tan populares que ya son. El cumplimiento de las 4 leyes de OASA es la condición preliminar para lograr los máximos rendimientos en producción bovina, en carne como en leche, y solo se puede alcanzar con división de parcelas, independientemente del tamaño del campo, de la finca, de la hacienda o como le quieran llamar. Y de esta forma aquí hay muchos expertos que hacen este tipo de trabajo, incluso lo hacen con dron, con GPS, dividen a una propiedad de esta forma. Y aquí hay cerca de 80 potreros, no sé exactamente cuántos, pero creo que hay 80 potreros. Y están uniformemente repartidos, como ustedes ven, con tiempo fijo.